Buenas tardes a todos ahora. Acá en unos minutos vamos a comenzar con la presentación formal de esta octava antesala que va a estar a cargo del ingeniero Pedro Riciuk. Mientras tanto, quería contarles que, bueno, o sea, entre el 31 de mayo próximo y el 2 de junio vamos finalmente a llevar adelante el cuarto Congreso de Integridad y Corrosión en la industria del petróleo y del gas. Este congreso que debería haber sido organizado un año atrás, o sea, lo teníamos previsto para hacer los primeros días de junio y que por la pandemia lo postergamos a noviembre, creyendo que la pandemia iba a ser más corta. En noviembre no pudimos hacerlo, llevamos acá a fin de mayo, junio, y pensando que la pandemia iba a estar resuelta y esto sigue marcando nuestras vidas. Por lo tanto, este cuarto congreso lo vamos a organizar en forma virtual. O sea, todas las presentaciones se van a hacer en forma virtual. Eso vamos a ver cómo sale. Va a ser un congreso distinto. No vamos a poder intercambiar charlas, conocernos como ocurre normalmente en este tipo de congresos y que por lo menos desde mi punto de vista es una de las cosas más importantes. Pero lo vamos a llevar adelante. Como les digo, entre el 31 de mayo y el 2 de abril. El Congreso va a tener 6 presentaciones plenarias a cargo de distintos oradores calificados que van a hablar de temáticas importantes, o sea, va a haber una todas las mañanas, una todas las tardes. O sea, el Congreso general va a empezar a la mañana, 8:30, 9, estamos terminando de organizar el programa. Y va a terminar a las 6 de la tarde. Tendremos ahí una interrupción para el almuerzo de 1 hora a 2 horas. Tenemos que terminar de organizar el programa. En presentaciones de trabajos vamos a tener en el orden de 50 trabajos. Ya estamos recibiendo ya los últimos. Hoy era el último día para presentación de los trabajos finales de aquellas sinopsis que habían sido aprobadas y bueno, la fecha límite era esta. Algunos han pedido una ampliación de plazo, pero bueno, vamos a andar en esa cantidad. Esperemos que el Congreso, pensamos que va a tener más participantes que en los congresos presenciales, dado el hecho de que, bueno, no va a hacer falta viajar a Buenos Aires y estarse costeando un hotel, o sea, que de ese punto de vista vamos a tener más gente. Esperemos que haya más participación, todos en este año que llevamos lidiando con el COVID hemos aprendido a manejar estas herramientas. Estas herramientas hace un año a mí me resultaban sumamente extrañas, siempre recuerdo en la primera reunión de la Comisión de Integridad que se hizo totalmente virtual, eh, la, fue un desastre, fue una reunión caótica en la que había 4 o 5 simultáneamente diciendo que no tenían, no escuchaban, que no veían, que, bueno, fue caótica. Y ya un mes después, en la siguiente reunión, ya todos habíamos más o menos aprendido a usar estas herramientas. Eh, Así que pienso que el Congreso va, a facilitar la participación de mayor cantidad de gente que la que hemos tenido otra vez. Ya está abierta la inscripción, o sea, si se dirigen a la página del IAPG de congresos, o sea, ahí tienen la página web del Congreso y ahí van a poder ver que está habilitada la aplicación para inscribirse en el Congreso. Eh, bueno, en esta oportunidad vamos, como le decía, vamos a desarrollar la
octava presentación del ciclo Antesala. El ciclo Antesala tiene otras dos sesiones programadas, el día 21 de abril y el 12 de mayo, antes del Congreso. Vamos a completar 10 sesiones. En esta presentación, bueno, vamos a escuchar la presentación que va a hacer el ingeniero Pedro Risiuk, sobre evolución de la industria de ductos hacia un objetivo de cero rotura. Durante la presentación, ustedes pueden ir haciendo las preguntas. Al final de la presentación va a haber un espacio dedicado a responder las preguntas que hagan ustedes. La mecánica que vamos a usar es en el chat. Ustedes pueden ir escribiendo las preguntas que quieran realizar en la medida que se va haciendo la disertación, o las pueden hacer al final. Si la hacen a medida que va haciendo la disertación, bueno, va a quedar un poco mejor ordenado y nos permite a nosotros ordenarlas. Finalizada la presentación, va a haber una breve encuesta que le solicitamos que llenen, que nos sirve a nosotros para evaluar cómo han resultado las cosas, y de eso, todo lo que siéntanse libres de escribir o hacernos llegar su opinión sobre todos los aspectos que consideren adecuados. De esto se mejora sobre la base de sugerencias o señalar errores o señalar falencias, o sea, no nos asusta que lo hagan. Entonces, acá junto conmigo está Pablo Cianciosi, que va a ser el que las va a ir ordenando y bueno, va a ser el que va a ir leyendo las preguntas. O sea, las preguntas se las van a hacer llegar a Pedro a partir de inscribirlas en el chat y que Pablo las vaya leyendo. La presentación, entonces, tiene como título Evolución de la industria de ductos hacia un objetivo de cero rotura. La va a dar Pedro Risiuk. Pedro es ingeniero mecánico de la UTN. Actualmente es gerente técnico y responsable de integridad de ductos en Transportadora de Gas del Norte. Pedro tiene un posgrado en gas natural y un máster en administración de negocios en el IAE Business School. Tiene más de 20 años de experiencia de integridad y especialización en ductos, a cargo de una gran cantidad de proyectos de integridad de ductos y plantas compresoras, acondicionamiento de presiones frente a las diferentes eventualidades que se presentan en la operación de un sistema de transporte de gas como el que opera TGN. Tiene experiencia en estrés análisis, en la planificación y desarrollo de pruebas hidráulicas, en el análisis de efecto, análisis de riesgo y en el integrity management. Es autor de varios papers y presentaciones en temas de integridad en congresos nacionales e internacionales. Bueno, Pedro, dicho esto, resta que te presentes, o sea, acá lo tenemos y quedamos en tus manos. Adelante con la presentación. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a la Comisión de Integridad del IAPG por brindar este espacio para compartir lo que hoy estamos viendo en la industria, la evolución que está proponiendo y compartirlo como un espacio de antesala para lo que va a ser el cuarto Congreso de Integridad, que no dudo que va a ser un éxito y que coincido con Eduardo que va a tener más presencia justamente por las ventajas del acceso, de la no presencialidad. Así que la verdad que les deseo lo mejor. Esta presentación consiste en ir repasando
Sí. Ahí está. Se toma su tiempo. La idea de la presentación es compartir lo que estamos viendo en la industria de ductos y cómo se está proponiendo un objetivo de 0 roturas. Se ve que es un objetivo ambicioso, pero vamos a ver los pasos que se vienen dando y cómo se viene llegando sobre todo a esos pasos para ir entendiendo bien las raíces de las medidas que se van a ir proponiendo. Nos vamos a ir un poco en la historia hacia atrás y en el año 2000 sucede una de las roturas más relevantes del transporte de gas en Carlsbad, en Nueva México, en agosto a las 5 de la mañana. Un gasoducto de 30 pulgadas se rompe con fuego, impactando en ese sitio a los vehículos que se ven en esta zona. A ver, voy a cambiar lo que sería el puntero. En esta zona se ven 3 vehículos que estaban a 210 metros de la zona de la rotura. Acá se ven las líneas de servicio de transporte de gas de la empresa El Paso. Esta es una foto del cráter de interesantes dimensiones. Y acá se puede ver desde el río que está cerca, justamente la gente que acampaba en esta zona, los 3 vehículos totalmente destruidos y las 12 personas que perdieron la vida estaban pasando una noche en ese lugar, un lugar de acampe prohibido, pero que tiene acceso justamente por lo que serían los caminos o picadas de los ductos que están en esa zona. Es una zona netamente petrolera y evidentemente se usó como lugar de acampe a pesar de ser un lugar prohibido. En esta foto lo que además vemos son las 2 columnas que sostienen a estos 2 ductos colgantes que también fueron dañadas y que han tenido inclusive suerte de que el fuego no las haya dañado para que la rotura que sucedió no dañe más allá de ese ducto roto y se rompan estos 2 que también estaban en servicio. Los daños que se tuvieron que pagar directos fueron de $1 millón e indirectos de $102 millones. Esto en el año 2000, no actualizado, montos mucho mayores. ¿El porqué de esta rotura? Un defecto de 6,5 metros de corrosión interna, en una línea que tenía, o sea, construida en el año 50 y que estuvo 50 años sin ser inspeccionada con una herramienta interna. Todas las inspecciones que se le hacían eran inspecciones indirectas superficiales. ¿En qué desemboca esta rotura? ¿En qué desemboca esta rotura o las acciones que se tomaron? El mismo presidente de los Estados Unidos en ese momento, George Bush, firma un decreto de mejora en lo que sería el mantenimiento de ductos y pide que en un año se cree un estándar nuevo para el manejo de integridad, porque hasta ese momento no había nada escrito relativo al manejo de integridad más allá de la norma existente que era la CFR 192, pero pide profundizar y esquematizar el manejo de integridad. Para eso, la ASME venía trabajando ya en un proyecto que lo emite en 2001 y en 2003, finalmente, el regulador americano, tras el decreto del presidente, emite una nueva parte O con la inclusión de todo el manejo de integridad. Y a su vez, usando enteramente a lo que la ASME emitió en el año 2001 como el gerenciamiento de líneas de gas, ¿no? Gerenciamiento de integridad de líneas de gas. Posteriormente en Argentina también recorre ese mismo camino y 6 años más tarde propone la primera revisión de la NAC 100, de nuestra norma principal en el manejo de líneas de gas, y en esa revisión justamente incorpora todo lo relativo al manejo de integridad de las líneas. No es una copia exactamente fiel, toma muchas de las partes y en Argentina se le agregaron algunos puntos más que tienen que ver con mayor control y que a mi juicio
tienen más componente de seguridad en relación a lo de Estados Unidos. Hoy, inclusive en Estados Unidos, se están reviendo algunos de los puntos de esta norma emitida. Esta nueva norma lo que plantea es que la integridad se tiene que manejar basada en el análisis de riesgo. Y a su vez plantea un concepto de áreas sensibles. Esas áreas sensibles se definirían básicamente las zonas donde hay una determinada cantidad de gente dentro de ese radio de impacto en caso de que el gasoducto rompa con fuego. Eso Pedro, por un lado. ¿Sí? discúlpame, Pablo te habla. Hay dos, dentro de la presentación hay como dos partes grises, una arriba a la izquierda de la pantalla y otra abajo a la derecha. No sé si Sí, querés dejar de compartir y volver a compartir, o será alguna ventana por ahí que puede ser. tenés A ver. ahí, si la podés correr. Disculpas la interrupción. No, por favor. A ver. Ahí una desapareció. Ahí la estás corriendo y desapareció lo suficiente y la de abajo también la podemos. Exacto, ahí estamos mejor. Bárbaro. Adelante, Perfecto. perdón. Bien. 10 puntos. Gracias, Pablo. Bien. Entonces, este es uno de los primeros cambios grandes, radicales que surge en la industria, donde pone un marco en el manejo de la integridad a partir de una de las roturas más grandes que hubo en la industria del gas en Estados Unidos. Ahora bien, si seguimos en este camino de recorrer roturas grandes, ahora sí, la siguiente rotura más relevante, a pesar de ese cambio normativo en el año 2004 implementado, en el año 2010 ocurren dos roturas graves que vamos a recorrer, que es una, la de San Bruno, que ocurre en el medio de un poblado en California. La rotura involucra un gasoducto de 30 pulgadas. Acá se puede ver la foto donde el cráter está en el medio de una de las calles, los vehículos quemados, y en este evento 8 personas pierden la vida y 58 fueron hospitalizadas, 10 de ellas con quemaduras graves. Ni hablar los vehículos destruidos, y si seguimos viendo, en esta se puede llegar a ubicar dónde geográficamente ocurrió el evento, que es en la bahía de San Francisco, en una zona que se ve poblada ya de antemano, en una línea vieja del año 56. Y en esta foto se ve directamente el evento donde ocurre, en la izquierda, en pleno proceso, mientras que en la derecha se ve un mapeo de las casas que fueron destruidas, que fueron 38, y otras 70 dañadas en diferentes lugares, justamente por el fuego que hubo en esa zona en un tiempo extendido. Ahora acá, ¿qué es lo que ocurrió? Este caño del 56 en realidad fue un cambio de cañería porque la gente se iba, o sea, la población cada vez iba aumentando más, se requirió hacer un cambio de trazado, se puso cañería nueva, porque era un ducto original del año 50. En esa obra de cambio de cañería, hecho por la empresa operadora, que es Pacific Gas and Electric Company, hubo un montón de situaciones que ahora vamos a repasar, que tuvieron que ver con una calidad deficiente. En la zona de la rotura, en principio, se detectaron 6 pedacitos de caño de 1 metro aproximadamente cada uno, donde se puede ver acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, algo inusual realmente en una construcción de cañería nueva. Generalmente los caños son de 12 metros, y acá evidentemente pareciera como que se fueron agarrando los pedazos de caño que se tenían a disposición y se los fueron uniendo para ir adaptando la cañería en el sitio. Eso por un lado, ya llamó la atención. Por otro lado, en lo que se ve en esta imagen de la izquierda abajo, tenemos un caño con doble costura, o sea, la costura superior y la costura inferior, que estaría bien construido. El caño donde se inicia la rotura de San Bruno tiene estas características. Esta es la foto tomada del informe de la NTCB. Se puede ver claramente una costura superior sola, sin la costura inferior, e incluso una costura superior pobre.
incluso también con desalineación angular en las paredes. O sea, claramente era un caño donde no cumplía con los requisitos que se debe tener en la construcción de este tipo de ductos. Este informe de la NTCB entonces termina diciendo que el control de calidad deficiente, o sea, arriba que hubo un control de calidad deficiente en la construcción de ese ducto, no había registros, no había ningún tipo de prueba hidráulica que se haya realizado porque tampoco había registros, ni registro de materiales, ni registro de inspección. Pero también apunta a que hubo una respuesta de emergencia inadecuada, como una tardanza exacerbada en cerrar las válvulas de bloqueo de línea que hicieron que ese fuego en el medio de la población tuviera una demora más allá de lo admisible. Encima en Estados Unidos las construcciones tienen mucha madera y eso hace que el fuego se extienda y se vaya propagando cada vez más. Y eso es uno de los puntos que vimos en la foto anterior. Ahora bien, todo esto es para este evento que ocurre en 2010. Sin embargo, en el mismo informe de la NTCB hay algo que para mí fue distintivo respecto a los otros informes que vine leyendo de la NTCB que me pareció brillante. Y es, no solo en este evento tuvieron esas falencias, sino también esos mismos factores sucedieron en la explosión de 2008 en Rancho Córdoba, California, donde también hubo control de calidad deficiente en una construcción y una respuesta inadecuada a la emergencia. Y a su vez, en 1981 en San Francisco, esos mismos factores se repitieron en una fuga. Esto está dando una continuidad y un accionar de una organización, con lo cual siguen escribiendo que las circunstancias peligrosas que se vieron en este incidente persisten e incluso crecen con el tiempo hasta llegar a esta nueva explosión, donde se ve que en el tiempo se mantienen controles de calidad deficientes, respuestas inadecuadas, procedimientos operacionales deficientes y controles de gestión deficientes. Es decir, que esto lo terminan definiendo como un accidente organizacional. Y acá, discúlpenme, pero se pone, es decir, se pone lenta la máquina, entonces se define el accidente organizacional. Cuando por primera vez leo este concepto, realmente quedo impactado porque en las generalidades, cuando se leen este tipo de informes, se llega a que alguna pieza falla, algún mantenimiento estuvo hecho de manera deficiente, pero nunca se apuntaba a algo organizacional. En cambio acá, al verse la historia, se está apuntando a la organización en sí que no tiene aprendizaje de los eventos graves que han tenido previamente. Ahora bien, ¿por qué también plantean el accidente organizacional? ¿Qué características tienen? Tienen múltiples causas que contribuyen a llegar a ese evento. Involucran a su vez a muchas personas dentro de una empresa de muchos niveles. Esta falta de medidas proactivas está omnipresente en toda la organización, lo que no ayuda a que se tenga un cumplimiento de una cultura de seguridad. Estos eventos catastróficos con pérdidas sustanciales de vidas, con pérdidas inclusive de propiedades y medio ambiente, plantean que requieren cambios organizacionales complejos para que se eviten en el futuro. Es decir, que se está planteando que tiene que haber un cambio cultural en lo que se relaciona con la seguridad dentro de una empresa para que estos accidentes organizacionales no ocurran. Esta sería la herramienta como para poder evitar estos accidentes. Y vemos la segunda rotura que ocurre en 2010. Hasta ahí la NTCB llega hasta ese nivel, declara el accidente organizacional, pero en esta rotura da un paso más. Acá lo que sucede, la compañía, la operadora es Enbridge, una
tremenda compañía operadora de ductos, y en 2010 tiene una altura de un oleoducto también de 30 pulgadas. En este caso un caño del año 69, no tan viejo como los otros. Sin embargo, sucede una rotura que tiene un impacto grande en cuanto al medio ambiente. ¿Y por qué? Porque lo que acá vemos es la zona de la rotura está muy cercana a este curso de agua. Entonces el petróleo transcurrió por esta zona hasta llegar al curso de agua, que luego se fue arrastrando hacia una zona donde hay unos lagos, y este petróleo tiene la característica de tener una densidad mayor a la del agua, con lo cual iba por el fondo, y su limpieza realmente se hace muy dificultosa. El impacto al medio ambiente fue muy grande. Incluso, por suerte no hubo pérdida de vidas humanas, pero las personas con síntomas debido a la aparición de este petróleo, digamos, en el fondo, también esos síntomas fueron de 300, con esos síntomas fueron de 320, una cantidad enorme, y los daños ambientales para recuperar de nuevo el ecosistema rondan el billón de dólares. A eso encima hay que sumarle las pérdidas por el transporte, las multas, pérdida de imagen, etc. Lo que vemos en esta foto es la zona de la rotura específicamente, donde en esta línea esta pequeña línea es la costura longitudinal de la cañería, y a su vez por debajo se puede ver una zona de fisuras que coalescen hasta llegar a la rotura. Habían corrido una herramienta, un ultrasonido, habían corrido una MFL también, pero sin embargo a la hora de definir los sitios de reparación, este no fue uno de los priorizados como urgente. A su vez se ve un defecto en el revestimiento, lo cual ese defecto en el revestimiento hace que se haya generado toda esta fisuración hasta llegar a la rotura. Acá el informe de la NTSB, que se emite un año después de la rotura de San Bruno, avanza un paso más y plantea que la seguridad de los ductos mejoraría si las compañías implementaran los Safety Management Systems. Y acá viene una nueva palabra, también para nosotros, que era un Safety Management System. ¿Qué sería? Y es el gerenciamiento. Es un sistema de gerenciamiento de seguridad. De nuevo el foco se lo pone en la seguridad. Y además agrega que en el 90, la NTSB agrega en este informe, en el 90 la American Petroleum Institute había emitido una recomendación práctica número 750 que básicamente era un Safety Management System, pero para la industria química y de refinación. Entonces, a partir de esto, en el informe de la NTSB, recomienda a la API que trabaje en emitir un documento de Safety Management System, pero específico para ductos. Y este es el siguiente paso que se estaría dando hoy. ¿Por qué? Vamos a ver que no es algo simple, que no es algo rápido, y les pido un segundo, pongamos ahora una pausa en este desarrollo del API 1173 y veamos algo de teoría para entender luego las bases de esta API 1173. Si uno quiere ir a las bases teóricas de lo que sería el gerenciamiento de seguridad o una cultura de seguridad, hay dos monstruos que uno puede ir a leer, que la claridad en sus escritos y en sus conceptos es para relevar. Estos dos monstruos son, por un lado, James Reason, que es un psicólogo que se dedicó a estudiar factores humanos, el error humano y las fallas organizacionales. Hay un trabajo que se los recomiendo, escrito en 1998, que se llama Lograr una cultura segura, teoría y práctica. Es muy conciso y algo de eso vamos a repasar ahora. Y otro de los personajes que realmente agregaron mucho valor en esto es Robert Samwell, que hoy es un ex piloto con 32 años de piloto comercial,
pero hoy es el chairman de la NTSB o la National Transportation Safety Board. No lo dije anteriormente, la National Transportation Safety Board es el consejo de seguridad que se dedica a investigar todos los accidentes de transporte y a partir de ahí recomendar a toda la industria los cambios que se tienen que hacer para que la industria se vuelva más segura. Reason, en ese escrito que les comento, plantea en primera instancia una diferencia entre lo que son accidentes individuales y los organizacionales, para entender de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de los individuales, estos son más frecuentes, las consecuencias limitadas. Las defensas básicamente son pocas o nulas. ¿Por qué? Porque la misma persona que genera el incidente, por así decir, es la damnificada. Y las defensas que tienen generalmente son los elementos de protección personal. Acá es donde las causas son limitadas y lo que frecuentemente sucede son resbalones, tropiezos, lapsus y son de corta historia. Ahora bien, cuando vamos a los accidentes organizacionales, primero tienen una ocurrencia muy esporádica, gracias a Dios. Pero cuando ocurren tienen consecuencias extensas. Hubo múltiples causas para llegar a ese incidente o accidente. Hubo muchas defensas que se franquearon para que el peligro llegue a la pérdida. Hubo muchas decisiones de por medio que se han juzgado y decidido de una manera determinada. Y tienen por eso una larga historia. No ocurren de un día para el otro. Ahora bien, la diferencia que puede haber entre un individual y un organizacional es que la forma de protegerse de un individual son los de protección personal, pero la forma de protegerse de un organizacional son las múltiples capas que la organización va poniendo para que no ocurran y alejarse de esos peligros. Estas capas pueden ser del modo duro o del modo blando, como se le dice. Las capas duras son todos los sistemas de control, todo lo que serían las barreras de contención o barreras físicas, todas las alarmas o paradas de emergencia o paradas automáticas. Esas son todas las barreras duras. Pero también están las barreras blandas, que son las que se componen de papeles y personas, vale decir, de procedimientos, de capacitación, de simulacros, de personal calificado, de auditorías, toda esa parte blanda que hace que el sistema de control sea robusto para operar en niveles tales que el peligro esté alejado. Ahora bien, ¿qué puede llegar a ser que un peligro termine siendo una pérdida y se alineen todos los agujeros de este queso suizo que propone James Reason? Y acá se ve claramente que la cultura es la que podría ser el motor para que estas barreras no funcionaran. Estos impulsores culturales generalmente ponen un contrapunto entre la seguridad y, digamos, los resultados operativos. Entonces ocurren presiones de trabajo, reducciones de costos, búsqueda de ventajas competitivas, capacitaciones inadecuadas, malos procedimientos, mala comunicación. Y hay culturas en las cuales se termina fomentando un incumplimiento de las prácticas operativas seguras. Entonces, lo que propone Reason para trabajar una cultura de seguridad y construir una cultura de seguridad dentro de una organización son 3 puntos. Uno, que sería una cultura informada. Se tiene que tener una cultura informada para poder armar una cultura de seguridad. Esta cultura informada tiene que ser que las personas de la organización entiendan y respeten los peligros que enfrentan las operaciones y que estén atentos a las distintas formas en las cuales esas barreras pueden dejar de funcionar, o se puedan violar o se puedan eludir. Esa es una de las formas en que la cultura esté informada. La otra es que también esa cultura tenga
el chip de poder estar actualizado en otros eventos también riesgosos que sucedieron en otros lados, otros incidentes, y estar también aprendiendo de lo que sucede en la industria. ¿Para qué? Para que nutra su sistema de seguridad y entiendan que esas situaciones se pueden dar en sus empresas y estén preparados para afrontarlas. Ahora bien, eso es una cultura informada, pero para también tener una cultura informada, tiene que también enterarse de lo que sucede dentro de la organización cuando hay errores, cuando hay incidentes, cuasi accidentes. Y para eso se necesita una cultura del reporte. Internamente tiene que haber una cultura del reporte. Y la cultura del reporte consiste en que el individuo, cuando se encuentra en una situación que va a realizar un acto inseguro, lo reporte. O en alguna condición que se haya equivocado y también lo reporte. Cosa que no es fácil. Entonces, para eso, la tercera base que se plantea es que tiene que ser una cultura justa, a donde el individuo que haga un reporte se sienta confiado de que las acciones que se van a tomar no sean de represalia. Es decir, la confianza se tiene que poner como eje en una cultura justa. Además de lo planteado por Reason, luego Zumwalt le suma 2 puntos. Para que esta cultura de seguridad sea efectiva, tiene que haber un compromiso de la alta dirección. Es decir, que la organización tiene que arrancar con la cultura de seguridad desde el top one de una organización hacia abajo. Ese compromiso de la alta dirección es el que va a permear a toda la cultura de seguridad con las decisiones que se vayan tomando, con el accionar de la compañía. Y a su vez, agrego otro punto más que interesante, que es que tiene que haber una cultura de aprendizaje en esa organización, que tiene que haber un chip de un constante aprendizaje. Ahora bien, sacamos la pausa de las bases teóricas y vamos a ver qué hizo API, ¿no? Porque cuando se emite el informe era 2012 y cuando terminan emitiendo la primera edición fue en 2015, o sea, pasaron 3 años. Y acá es donde hubo un trabajo intenso y uno de los trabajos fue muy interesante, que inclusive se puede acceder en las redes. API organizó talleres con los reguladores, con operadores de empresas, con proveedores, y a su vez traía a personal de otras industrias a exponer los casos de cómo llevaban adelante estos Safety Management Systems. Las industrias de las que más aprendieron fueron de la nuclear, de la aviación y de la naval. ¿Cuál es el objetivo que se está planteando esta API 1173? Que las organizaciones se transformen en una organización que aprenda. El caso de PG&E de San Bruno es un caso más que elocuente a la hora de entender que una organización no tomó el chip del aprendizaje. Entonces, este sería el objetivo más fuerte de esta práctica recomendada de API. Pero eso es que aprenda en lugar de una organización que castigue. Es decir, es ir más al por qué sucedió en lugar de buscar el quién, sino el por qué. Ahora, cuando hablamos aprender de qué, y obviamente ya lo mencionamos, de accidentes, tanto propios como de terceros, a su vez, una vez que ya uno agota los accidentes, hay un montón de avisos previos que enseñan y enseñan mucho, y estos son los incidentes. Y cuando los incidentes ya están abarcados, los casi accidentes y hasta los errores menores son fuentes muy potentes de aprendizaje dentro de la organización para robustecer los procedimientos, para robustecer la capacitación y para poder conocer más dónde se tienen los riesgos dentro de la operación que se viene realizando. Cuando
aprender no solo de los propios y de los terceros, tenemos una fuente, tenemos un montón de información hoy en la red y hay lugares muy puntuales que se los recomiendo, que es obviamente la NTSB, ya lo mencionamos. La TSB es otro, que es la Transportation Safety Board de Canadá. También tienen informes de roturas muy interesantes para leer, y el regulador también americano, que es la FEMSA. Estas páginas tienen mucha información como para aprender de accidentes de otros. Ahora bien, si hablamos también de aprender, no solo hablamos de accidentes propios o de terceros, sino también de una parte que es importante tener en cuenta, y que es, este sería el bow tie, el modelo de bow tie, a donde uno trabaja mucho sobre el lado de la prevención, aprendiendo de otros accidentes, pero si igualmente, de todas maneras, un evento indeseado ocurre, esta segunda parte, el de minimizar las consecuencias, tiene que tenerse en cuenta y tiene que trabajarse para que los eventos, a pesar de todas las medidas que se tomen, si ocurren, tienen que minimizarse. Y ahí hay toda otra fuente de aprendizaje. ¿Qué herramienta a su vez elige la API para esta nueva norma? Es una herramienta antigua, simple, pero efectiva. Y es el ciclo de mejora continua, o el ciclo de Deming, que es del año 1950 básicamente, y que tiene 4 pasos. El de planificar, el de hacer, el de chequear los resultados, el de mejorar y volver a planificar con las lecciones aprendidas. Y a su vez, una vez que uno hace una rueda, con esta mejora en la siguiente rueda ya va a ir mejorando. En este caso, Deming apuntaba a la calidad. Pero en nuestro caso, sin duda que estamos apuntando a la seguridad y a la calidad a la vez. Entonces, con esta herramienta, finalmente el esquema de la API 1173 plantea justamente estos 4 pasos, pero adaptándolo a lo que serían los ductos. Entonces, a la hora de planificar, la herramienta usada es básicamente el gerenciamiento del riesgo. A la hora de hacer, los controles operacionales, la respuesta a la emergencia, la competencia y el entrenamiento, la documentación y el mantenimiento de registros. A la hora de chequear, acá tenemos los resultados que viene teniendo la organización y entran cómo le fue con el tema de ni hablar accidentes, incidentes, y definir las lecciones aprendidas para luego ajustar todos los procesos y todo el management del proceso que maneja esta empresa. Y así sería el ciclo, todo alimentado con lo que venimos viendo anteriormente, con los accidentes, los incidentes y el aprendizaje continuo. Cuando repasamos, pero muy rápidamente, el índice del API 1173, aparecen todos estos componentes, y el primero es el liderazgo y compromiso del management, la participación de las partes interesadas, la gestión del riesgo, los controles operacionales, un punto vital que es la investigación de incidentes, la evaluación y definición de lecciones aprendidas, garantía de la seguridad, análisis gerencial y mejora continua, preparación y respuesta a la emergencia, idoneidad, concientización y capacitación, y por último, documentación y mantenimiento de registros. Si vemos hacia atrás todos los conceptos que venimos repasando rápidamente, todos aparecen en este esquema, en este índice principal de la API 1173. Cuando se va implementando esta API 1173, que lleva un tiempo, hay que ser paciente pero constante, este esquema lo que muestra es que el número de accidentes, si la organización solo se mantiene en un control correctivo, se va a mantener en un nivel alto. Sin embargo, cuando pone supervisión, o sea, una organización que es dependiente de la supervisión, hay una disminución. Pero el siguiente paso que se está planteando es una autoconciencia, es decir, poniendo la seguridad como foco, trabajar de modo seguro, no solo una persona como un individuo, sino por último un equipo en sí,
consciente y sin necesidad de una supervisión. Entonces, el objetivo final sería que una persona esté en un lugar solo, no tiene el procedimiento para hacer esa tarea porque es una tarea que nunca se tuvo enfrente para hacer, no tiene el procedimiento y sin embargo, en ausencia de control, haga ese trabajo de modo seguro. Ese sería el objetivo final. Entonces, en resumen, la industria trabajó en una época mucho sobre la tecnología y los estándares. El siguiente paso fue el de trabajar sobre los sistemas de gerenciamiento. Y este último paso es el de mejorar la cultura, trabajar sobre la cultura poniendo el foco en la seguridad. De este modo, la tasa de incidentes baja a través del tiempo. Si uno quiere ver los resultados que tuvo la industria aeronáutica, este diagrama me pareció muy interesante para compartir. Si bien llega a 2014, se puede ver el efecto que tuvo la implementación de la normativa para trabajar en todo lo referido a cultura de la seguridad. Y se puede ver que en el año 97, a partir de la implementación de los Safety Management Systems, la tasa de accidentes aéreos fue bajando hasta un determinado nivel bajo, no cero, pero minimizado referido a lo que antes venía. Esto quiere decir que es una herramienta efectiva, lleva tiempo, requiere cambios culturales y requiere un esfuerzo constante, pero los resultados sin duda están a la vista. Muchas gracias. Bueno, Ahora Pedro, pasamos a la... muchas gracias por la presentación, o sea, muy clara, muy interesante, un tema candente en la industria del transporte de hidrocarburos líquidos y de gas natural en la Argentina. Bueno, ahora terminada la presentación vamos a pasar a un ciclo de preguntas y respuestas, o sea, a partir de las preguntas que han realizado ustedes. Antes de iniciar eso, les pido que llenen la encuesta que ahora aparece ahí a la derecha de su pantalla, que es la que nos sirve a nosotros para, bueno, más o menos ir mejorando esto, tratando de estar adecuado a la presentación, a la mejora continua. A cargo de esto ahora queda Pablo Cianciosi. Adelante, Pablo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a esperar un momentito para que todas puedan llenar la encuesta. Es muy importante para nosotros que nos puedan dar ese feedback para entender qué les pareció el evento y seguir construyendo a la hora de apuntar al Congreso propiamente dicho. Una cosa que hay que tener en cuenta con respecto al Congreso, y mientras les doy tiempo para que contesten la encuesta, es que el costo del mismo es sensiblemente menor que el presencial, ¿sí? Está entre $80 para los autores y 120, creo que es el dólares la entrada más cara que permite el acceso irrestricto a las 50, más de los 50 trabajos técnicos que tenemos a disposición dispuestos en 2 salas. Y las 6 charlas plenarias, que la verdad es que de la misma manera que hoy muy bien Pedro desarrolló la suya, tenemos otros 6, porque Pedro no lo podemos usar 2 veces, ya le sacamos tiempo, te vuelvo a agradecer. Bueno, vamos a tener otros 6 oradores también de muy buen nivel. Así que, bueno, sin más, a medida que quieran pueden ir agregando alguna otra consulta. Yo te voy a ir haciendo alguna de las preguntas que fueron surgiendo, Pedro. Y bueno, cualquier cosa nos decís. Dale. La primera es, ¿cuáles son las dificultades o las principales dificultades de implementar la API 1173? Bien. A ver,
Una filmina que la tenía de reserva porque era una pregunta más que obvia. Quiero ver si se puede compartir. A ver. O puede ser que Pedro, está en otro. fíjate que volvió a aparecer la mancha esa gris, ahora está al medio de la pantalla. Fíjate si la podés sacar. Ahí está. Ahí salió. Bien. En vez de dificultades voy a decir desafíos en la implementación de estos sistemas. Y por un lado, les comparto una apreciación respecto a lo que se puede llegar a priori a ver. El primero, a la hora de implementarla en una empresa. El primero es un tema de investigación de accidentes, a donde se tiene que tener un equipo multidisciplinario de alto nivel de conocimiento, se requiere de gran cantidad de horas para hacer investigaciones de ni siquiera accidentes, incidentes. Esto lleva mucho tiempo, se requiere expertise y este es uno de los principales desafíos a la hora de dar los primeros pasos. Otro de los desafíos también es el tema del manejo del cambio, y no solo del cambio permanente, sino incluso el temporario. ¿Y cómo es el proceso del cambio dentro de una empresa? Quienes lo proponen tienen que estar cumpliendo todos los pasos de un sistema de gestión de cambio y los pasos tienen que ver con una evaluación del riesgo y una posterior implementación de ese cambio totalmente documentada y analizada. Y el tema del cambio temporario es un punto también crucial porque son momentos simplemente en los cuales se va a proponer el cambio, pero también pueden llevar a una situación de riesgo. Otro tema también más que central es el tema de la documentación. Por otro lado, también les comparto lo que Miami Air en una de sus presentaciones al regulador americano y a API hacía a la hora de presentar cuáles fueron sus principales problemas. Y al principio comentaba que o estaban muy ocupados o no tenían tiempo para trabajar en este tipo de iniciativas, o no tenían la plata o ni siquiera sabían cuánto costaba. Por otro lado, el miedo al castigo al reportar de los errores que puedan llegar a suceder o de estos incidentes. Después también hay un tema de miedo al conocimiento tribal y al compartir ese conocimiento o a la mentalidad de silo también, ¿no? Y por último, el miedo al cambio, que es algo más que humano. O sea, todos estos son los desafíos grandes que se tienen que trabajar a la hora de ir implementando estos sistemas. Muy bien, gracias. Acá Enrique Acuña pregunta si a tu juicio finalmente se reconoce que el PIM debe ser más un sistema de gestión, como propiamente dicho. Por supuesto que tiene que ser un sistema de gestión. Sí, sí, es parte, tiene que ser parte de este sistema de gerenciamiento de la integridad. Sí. Bien, perfecto. Acá hay otra consulta y dice, en el incidente de Marshall, si sabés cuál fue la causa raíz y qué tipo de revestimiento tenía, que viste que se veía medio descolgado, medio desprendido, parecía Sí, una cinta plástica, sí. pero la verdad es que no lo dijiste y bueno, me interesa. No, no, perfecto. A ver, en el caso de Marshall, sí, era una cinta plástica con los problemas asociados a esa cinta plástica. Eso porque hay cintas plásticas que tienen muy buena performance en el tiempo y que dependen mucho de, obviamente, de la calidad de la cinta y de la colocación sobre todo. No soy experto en revestimiento, pero en este caso fue evidente que la cinta se fue despegando y ese efecto de despegue y la soldadura se forma un efecto de carpa a donde pasa la humedad y entre el revestimiento y el metal y ahí se genera un ambiente propicio para la generación de fisuras por stress corrosion cracking generalmente. En este caso, al ser encima un oleoducto, esa generación de fisuras se ve luego acelerada en su crecimiento
por las variaciones de presión propias de un oleoducto, a diferencia de un gasoducto que las variaciones de presión son mucho más atenuadas. En un oleoducto son más marcadas y con velocidades mucho mayores. Entonces eso lleva al problema de la fatiga. En este caso, una fisura iniciada probablemente por SCC termina creciendo luego por los diferentes ciclos de presión y es una de las causas raíz. Otra de las causas raíz también, cuando vemos este caso, tiene que ver con las herramientas corridas y la evaluación del reporte de esa herramienta y digamos, el dimensionamiento y la priorización que se le dio, porque esa corrida había indicado como 150 defectos y este se lo había visualizado, se lo estaba reanalizando, se lo priorizó luego de hacer otros pozos y eso fue demorándose en el tiempo hasta tener esta rotura. O sea, siempre hay múltiples causas, sigamos en esta charla, no solo una causa raíz, a eso voy. Bien, perfecto. Tengo otra. ¿Las regulaciones actuales están preparadas para aprender de los incidentes o pensás que están orientadas más a lo punitivo? A ver, las regulaciones actuales tienen el foco en cumplir lo que la regulación plantea. El no cumplimiento es punitivo con multas. Ese es el método regulatorio actual, pero dentro de ese método regulatorio no está incluido un tema de aprendizaje actualmente. Por eso esta práctica recomendada hoy simplemente es una práctica recomendada. No es que sea de cumplimiento, pero esto lo estoy mencionando más que nada para Estados Unidos. Eh, si bien esta mejora se plantea en la industria, hoy en Estados Unidos esta nueva práctica recomendada no es mandatoria. A tal punto, pero el regulador la tiene muy de cerca, ¿no? Y a tal punto que el regulador plantea que están a una rotura grave de hacerla mandatoria. Esto es en Estados Unidos hoy. Por otro lado, también en Estados Unidos, si hoy ocurre una rotura, a la hora de investigarla, uno de los puntos que van a ver es si tienen implementado algún tipo de safety management dentro de la compañía. Así que, si bien no es mandatoria, está, digamos, prácticamente siéndolo. Otro de los países que avanzó más en este tema es Canadá. Y hoy la regulación de Canadá sí lo tiene como mandatorio a los sistemas de gerenciamiento de seguridad. Bueno, muy bien, muchas gracias por la respuesta muy completa. Además, barriste otra que tenía preparada. Eh, Ajá, Bien, bueno, otra pregunta sobre el incidente de San Bruno. sí, Algunos lo conocíamos, pero en particular hay eso de los 6 caños por ahí nos sorprendió a muchos. Los 6 tramos de caños de 1 metro sí. es un poco raro y una de las preguntas se refiere justamente a qué habrán querido hacer. ¿Te parece que trataron de evitar hacer una curva en frío o es una idea que se puede ocurrir viendo un poco el gráfico nada más? Sí, a ver, probablemente era un ajuste en campo para el cambio de ángulo que se ve en esa filmina. Seguramente estarían apuntando a eso, sí. Coincido en la apreciación. Ahora, si realmente el informe de la NTCB plantea eso, no lo plantea. Está bien, sí, Tiende a es aparecer intangible. eso. Exactamente, sí. Es Bien. más, no hay ningún tipo de registro de la construcción, con lo cual imagínate que tampoco la NTCB lo va a poner por un tema de que les parece. No, en ese sentido no creo. Bien, y ya acercándonos al final, la última que tengo registrada es si recordás cuál fue el costo total de los
de lo que tiene que ver con la remediación, los daños a terceros del incidente de San Bruno? Qué buena pregunta. El incidente de San Bruno, hasta hace unos años atrás rondaba el billón también de dólares, pero o sea, es un caso muy extenso en lo que es judicial y en cuanto a implicancias. Pero en un momento andaba en el billón de dólares, al igual que el de Enbridge. Hoy ya puede ser que esté más que eso, como que va aumentando con el tiempo. Bueno, bien. Y como me quedan 4 minutos para cerrar la parte formal, me doy el gusto de hacerte una yo. Eh, Vamos, ¿Cómo gracias. pensás que desde lo que es el personal de campo o el personal de asistente, analista, se puede llegar a convencer a nivel organizacional que la implementación de este tipo de sistemas es necesario? ¿Y cuánto crees que tiene que ver la conciencia de lo que tiene que ver con la capacitación del personal, que siempre se ve como un costo y no como una inversión? A ver, cuando el empleado puede, todos los empleados de una compañía trabajan en un lugar donde la seguridad es prioridad, sienten ese cuidado y lo van a ver como un valor y lo van a valorar. O sea, es diferente estar trabajando en una empresa donde lo único que importa es la producción y con todo ello y conlleva a una alta presión y a unas decisiones muy particulares en referencia a la seguridad. Entonces, el empleado a la hora, y yo soy uno, ¿no? A la hora de ver que la empresa lo pone como prioridad, sin duda que le da tranquilidad, lo valora y lo toma y lo lleva adelante. No sé si Bien, te no es respondí la última, no es la última, sí, le bien. respondiste, aparecieron más. Buenísimo. Efrén Muñoz pregunta si la API 1173 considera daños al medio ambiente y contaminación de aguas, por ejemplo. A ver, la API 1173 lo que propone es un cambio en la cultura organizacional para que no ocurran accidentes graves. Y cuando hablamos de accidentes graves, tiene que ver con, obviamente, el impacto al medio ambiente. Es impacto al medio ambiente, a las personas, a los empleados, es a todo eh, en conjunto, ¿no? No es que tenga o no en consideración. O sea, sin duda que tiene en cuenta todo tipo de impacto para que se eviten ese tipo de accidentes. No sé si le respondí claramente, pero Sí, sí, lo, claro, está, lo está tiene en cuenta. implícito. Está Sí, sí, implícito, exactamente. perfecto. Tengo otra más que tiene que ver con cómo la API 1173 se podría hacer exigible entre los entes reguladores. O sea, qué tan lejos la ves acá en Argentina también podría ser parte de esa pregunta. Eh, a ver, si uno ve el camino del cambio normativo en Argentina, eh, de la primera parte de la presentación, fueron 6 años que se tardó en asumir la parte O como, como propia en Argentina con estos agregados que para mí son mejoradores. En el caso de la 1173, yo creo que se podría trabajar en hacerla cumplible y en ponerla como obligatoria. Ahora bien, creo que la industria propone este cambio para justamente en mejora del gerenciamiento de las empresas. O sea, ya la empresa al detectarlo e implementarlo, la mejora es intrínseca en lugar de esperar a que sea de cumplimiento obligatorio para recién implementarla tarde y las mejoras van a llegar post obligatoriedad. O sea, lo más conveniente es trabajarlo como una práctica recomendada y una buena práctica. Ese es más mi consejo. Bueno, Pedro,
Muchísimas gracias, muy clara la exposición, muy clara tus respuestas. Muchas gracias a todos los participantes que se quedaron, la verdad que en gran proporción hasta ahora. Qué bueno. Les cuento que, sí, después te vamos a pasar todas las estadísticas. Les cuento que los invitamos a participar del próximo encuentro de antesala del Congreso. Como bien dijo Eduardo, quedan dos, que se realizará el miércoles 21 de abril a las 17 horas también, sobre revestimientos poliméricos en tuberías de acero, de conducción y producción en la industria del oil and gas, un estado del arte y desafíos, que va a estar a cargo de Giovanni Portesano. Bueno, ahí Giovanni podría capaz que explayarse un poco más en la rotura de Marshall con el revestimiento, ¿no? Sería bueno, para darle continuidad a esto. Yo también les quiero agradecer, Pablo, Eduardo, y a todos los que participaron de la charla también por estar del otro lado y por las preguntas. Bueno, muchas gracias, Pedro. Es un tema interesante. Creo que bueno, hemos tenido una buena audiencia, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y creo que, bueno, en esto es algo que se viene mejorando. O sea, cuando uno ve, pronto nosotros en la Comisión de Integridad estamos haciendo una base de datos que ya está casi al salir, pensamos que la vamos a poder presentar oficialmente en el Congreso de Integridad, de fugas y roturas en los ductos de transporte de gas natural e hidrocarburos líquidos. Y lo que uno ve, producto de todas estas innovaciones que se han ido haciendo, que han ido haciendo las empresas, es cómo se han reducido la ocurrencia de fugas y de roturas. O sea, los gráficos, cómo venimos trabajando en conjunto, en forma sistemática, en la mejora desde el punto de vista de tratar de mejorar las prácticas de mantenimiento, construcción y operación y de management para buscando que este tipo de incidentes no ocurran. O sea, desgraciadamente el objetivo es cero, pero bueno, va a ser difícil que llegue a cero. O sea, pero sí nos tenemos que visualizar y concentrarnos en que, bueno, baje la frecuencia con que ocurran. Finalmente, en algún momento podremos llegar a tenerlo en cero, o por lo menos pasar muchos años sin que ocurra. Bueno, a todos los presentes les agradezco su presencia, los invito a estar presentes en la próxima antesala del 21 de abril. Y al mismo tiempo, les reitero eso, entre el 31 de mayo y el 2 de junio vamos a hacer el Congreso en forma presencial. Ya para la próxima antesala vamos a poder mostrar el programa tentativo del Congreso. Lo tenemos bastante adelantado. Buenas tardes y hasta pronto.